Los orígenes del hombre se pierden en el amanecer de la historia, y sabemos que nuestros antecesores más remotos de la edad paleolítica se elevaron muy poco por encima del nivel de los animales. El verdadero comienzo de la historia de la religión se remonta al momento, hace unos 6000 años, en el que Dios se reveló por primera vez a Adán, nombrándole a él y a sus descendientes como sus virreyes en la tierra. Por lo tanto, el primer paso del progreso humano fue el conocimiento de Dios, y la creencia religiosa constituyó el comienzo de la civilización. Son 4 los objetivos de la religión: permitir que el hombre conozca a Dios Altísimo, su Creador; proporcionar a cada hombre un código de conducta y moralidad; dar a las comunidades las normas para su orientación social, económica y política; y enseñar al hombre acerca de la vida después de la muerte. Las fuentes del Islam son 2: el Sagrado Corán, es decir, la palabra de Dios, y la Sunna, o enseñanzas y ejemplos del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, complementaria a la primera fuente. El Sagrado Corán está escrito en árabe y está compuesto por 114 capítulos o suras y 6350 versículos. Los capítulos varían en extensión y están dispuestos no en orden cronológico, sino según la secuencia instituida por el profeta del Islam para su recitación. El Corán afirma ser la palabra literal de Dios y proclama que su texto será protegido contra la corrupción. Se conserva, de hecho, hoy hasta la última sílaba, de la misma forma en que fue revelado al profeta del Islam, y tiene la característica de que sus discípulos lo memorizaron, y tanto ahora como hace 13 siglos, muchos musulmanes son capaces de recitar de memoria el Corán desde el principio hasta el final. La segunda fuente del Islam, la Sunna, o costumbres, está contenida en recopilaciones escritas de miles de hadices, es decir, dichos del profeta del Islam, cada uno de los cuales recoge un dicho o un acto del profeta. Las recopilaciones más conocidas son las de Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Daud, Tirmidhi y Al-Nisai, llamados popularmente los Sihah Sitta, los 6 libros auténticos. Los primeros recopiladores se mostraron meticulosos y exigentes a la hora de comprobar la cadena de testigos, el carácter de cada uno y las circunstancias en las que se produjeron sus relatos. Los principales artículos de la fe son los siguientes: la creencia en Dios o Allah. Él es el creador y sustentador del universo. Es único, eterno, infinito, omnisciente, misericordioso, todopoderoso y supremo. Es indivisible en naturaleza y persona, ya que no tiene socios, asociados o hijos. El Corán le atribuye 103 nombres correspondientes a sus atributos, y la unidad de Dios es la piedra angular del Islam. En segundo lugar, tenemos la creencia en los ángeles de Dios, creados para servir a Dios y hacer operar las fuerzas de la naturaleza. Algunos actúan como agentes de la revelación divina. En tercer lugar, creencia en la revelación, por medio de la cual la guía divina se transmite al hombre. Según el Islam, las revelaciones anteriores, tales como la Torá de Moisés o el Evangelio de Jesús, no tenían un sentido universal y de hecho han sufrido interpolaciones. Por ello fue revelado el Sagrado Corán, que constituye ahora la ley completa para toda la humanidad y no será abrogado o modificado hasta el final de los tiempos. En cuarto lugar, tenemos la creencia en los profetas, que son hombres que reciben inspiración directa de Dios, a quienes Él ha confiado un mensaje divino. Han sido miles en todas las épocas, de todas las razas y lenguas, y han de ser reconocidos con igualdad. A Muhammad, la paz de Dios sea con él, se le llama el sello de los profetas, porque él trajo y ratificó la última ley. Según la comunidad musulmana Ahmadía, esto no impide el advenimiento de otros apóstoles bajo su tutela como amonestadores o reformadores. Por ejemplo, el Mesías prometido, es decir, la segunda venida de Jesús, fue el fundador de dicha comunidad. En quinto lugar, tenemos la creencia en la vida venidera, que abarca el último día, la resurrección, el juicio, el paraíso y el infierno. El alma humana no tiene una vida independiente de su cuerpo, sino que inmediatamente después de la muerte entra en otro cuerpo espiritual y en un estado de suspensión, en el que descubre si ha de merecer el paraíso o el infierno en el día del juicio. Por esta razón, el Islam enseña que una forma de recompensa o castigo sigue inmediatamente después de la muerte.
En sexto lugar tenemos el decreto divino, es decir, la voluntad de Dios. Los musulmanes creen que el decreto divino controla el resultado final de todas las acciones en este universo. Es la ley o medida de una cosa con respecto a su crecimiento y desarrollo. En el Corán, el término se explica como una ley universal de Dios que actúa en toda la creación, extendiéndose por todo el universo. Y dentro de los límites del decreto divino, el hombre tiene libre albedrío. Los 5 principios fundamentales que debe practicar un musulmán son los siguientes. El kalima. El Islam es la única religión que cuenta con una kalima, es decir, una frase que constituye una profesión de su fe. Simplemente al repetir las palabras La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, es decir, no hay otro Dios que Allah y Muhammad es el mensajero de Dios, con convicción y comprensión se hace uno musulmán. En segundo lugar, la observancia del salat o la oración. Este es el único acto de culto público en el Islam. Se celebra 5 veces al día y las oraciones pueden recitarse en solitario o en congregación bajo la dirección de un imam o dirigente. Las oraciones se han de hacer mirando a la Meca y han de ser precedidas de la ablución. Cabe destacar el hecho de que las posturas del cuerpo que enseñó el santo profeta del Islam combinan las posturas tradicionales de adoración de todas las naciones de la tierra, de pie, inclinado, postrado, sentado y arrodillado. Una mezquita es un lugar de asamblea utilizado principalmente para la oración, pero no está dotado de ningún carácter sacrosanto. Las oraciones en congregación se anuncian mediante una llamada, conocida como el adán, y todos los viernes se pronuncia un sermón o jutba antes de la oración del mediodía. Y aunque la asistencia es obligatoria para todos cuanto tengan la posibilidad de asistir, el día en sí no es un día de descanso obligatorio. En tercer lugar tenemos la observancia del ayuno o saum, que se realiza durante el mes de Ramadán. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, se contemplan ciertas excepciones para los enfermos, los ancianos, las embarazadas o los que están de viaje, etc. Y el ayuno conlleva muchas bendiciones espirituales así como beneficios físicos. En cuarto lugar tenemos el pago de la limosna legal o zakat, constituida por una contribución de capital donada a un fondo central con el propósito del bienestar de la sociedad. En el caso del dinero, se impone un tributo del 2,5% anual del total de ahorros o capital que se haya quedado inactivo durante un mínimo de 12 meses. El cumplimiento de este deber no libera naturalmente al individuo del deber caritativo particular. Y en quinto lugar tenemos la realización del peregrinaje a la Meca o Hajj. Este ha de efectuarse, si es posible, al menos una vez en la vida. Los ritos religiosos en la Kaaba imitan a los efectuados por Abraham hace 4000 años, y el peregrinaje supone un estímulo considerable para la hermandad islámica, ya que se reúnen cada año un gran número de hombres y mujeres de todas las nacionalidades, razas y clases sociales. Otros aspectos característicos del Islam son los siguientes. La yihad, que literalmente significa esfuerzo, significa esforzarse por la fe. Esto implica trabajar por subyugar al ego y perfeccionarse espiritualmente y contribuir a la propagación del Islam mediante la persuasión o medios pacíficos. En el caso de un ataque agresivo contra la religión, se permite la defensa propia concertada por toda la sociedad y bajo las órdenes del gobernante. El Sagrado Corán prohíbe la coacción en cuestiones de religión y los rumores según los cuales el Islam se propagó por la espada son completamente falsos. En cuanto a la ética, el Islam cree que todos los hombres nacen puros, incorruptos por el pecado. Cada uno de nosotros ha de responder ante Dios de nuestras acciones y no nos salvaremos mediante los actos de expiación de terceros. Es nuestra propia responsabilidad elegir el bien y no el mal, buscando nuestra salvación a través de la fe, la oración y la caridad. El Islam prohíbe el lujo, la ceremonia excesiva y la ostentación. A no ser que se vean obligados por el hambre, los musulmanes les queda prohibido comer carne de cerdo, carroña y sangre, ya que estos constituyen una amenaza para el bienestar moral y físico. Tampoco se les permite consumir alcohol u otros tóxicos o drogas, ni apostar en juegos de azar, ni prestarse a la usura. En cuanto a los principios jurídicos, sociales y económicos, el Islam no se limita a ser una creencia religiosa sin más,
sino que abarca todos los campos de la actividad humana. Las creencias han de reflejarse en nuestras acciones y en las instituciones. La ley musulmana o sharia se deriva tanto del Sagrado Corán como del Hadith. La familia se constituye como una unidad fundamental de la sociedad y se desaprueba el celibato. Se establecen varias normas para el fomento de las relaciones felices y armoniosas entre el marido, la esposa y los hijos, y el Islam fue la primera religión que garantizó los derechos de las mujeres casadas, incluidos el derecho de la propiedad de bienes, la herencia, la educación y el divorcio, y en este sentido se adelantó 13 siglos a los países cristianos. El Islam condena toda distinción basada en la nacionalidad, el color y la clase social. No puede haber ninguna raza superior, ni aristocracia, ni sacerdocio, siendo el más piadoso el más noble a los ojos de Dios. En cuanto a la justicia económica, el Islam prohíbe la confiscación o expropiación de los bienes de los ricos y la rescisión de títulos antiguos, pues no se puede fundar una sociedad equitativa en la injusticia y en el resentimiento. Más bien, se presentan 4 formas de acortar paulatinamente la distancia que separa a los pobres de los ricos. En primer lugar, tenemos la prohibición moral en contra de la acumulación de la riqueza. En segundo lugar, las leyes sobre la herencia estipulan que los 2/3 de la fortuna de un hombre o de una mujer se han de distribuir de acuerdo con un baremo fijo, de forma que la distribución sea más extensa con cada generación. En tercer lugar, tenemos la institución del zakat, a la cual ya nos hemos referido, y según la cual un porcentaje fijo de los ingresos individuales se ha de distribuir para aliviar la miseria. Y en cuarto lugar, está prohibida los intereses sobre los préstamos. A la cabeza de la colectividad musulmana ha de existir un dirigente espiritual denominado jalifa o sucesor, que es elegido para un mandato vitalicio y ejerce su influencia en el ámbito religioso. El jalifa está tan sujeto a la ley de Sharia del Islam como el más humilde de los fieles y está legalmente obligado por cada una de sus disposiciones. El Islam es la única religión que define los deberes del Estado para con los conciudadanos y las obligaciones correspondientes de los ciudadanos con respecto al Estado. Los primeros gobernadores musulmanes se esforzaban por promover el respeto de la ley, la justicia y la enseñanza, y por garantizar que todos dispusieran de comida, ropa, vivienda y otros elementos esenciales de la vida. Actualmente, mucha gente en el mundo desarrollado considera que la religión es la causa principal del desorden mundial. Pero sin embargo esto es debido a que malinterpretan la religión. El desorden y la injusticia que vemos en el mundo no es resultado de la religión, sino que está siendo causada por el interés personal y la avaricia. Es el resultado del mal uso del nombre de Dios para cumplir con los intereses personales y también es el resultado del rechazo de la propia existencia de Dios. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no te olvides de darle al botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para recibir más vídeos como este. Un saludo y hasta la próxima.